Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar, como les decía al inicio del programa, precisamente sobre los corchos, pues estos instrumentos que utilizamos para cerrar las botellas y que cobran mucha importancia, sobre todo en pues los vinos, que es lo que estaremos platicando con mi querido Carlos Ruiz. Bueno, no sé si los corchos son instrumentos o estos objetos que usamos para las botellas de vino. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto verte. Muchas gracias, encantado de verte de nuevo y gracias por invitarme una vez más a estar contigo. Fíjate que yo no me había puesto a pensar en que realmente un corcho sí puede influir mucho en un vino, ¿no? No sé si en un momento dado también tengan algo que ver con el sabor o no. Que los corchos son importantes, primeramente para poder conservar correctamente un vino, y eso, hablar de correctamente significa darle una evolución al vino o no, dependiendo el tipo de vino del que estemos hablando, ¿no? Hay vinos que están diseñados para salir al mercado listos para beberse y que no es necesario guardarlos más tiempo porque los vinos están listos para beberlos en el momento en el que lleguen a tus manos. Eso es importante. Habrá otro tipo de corchos, que ahorita los vamos a ir viendo uno a uno, que sí son diseñados para que tú compres la botella de vino y lo puedas guardar, y cuando tiene una guarda correcta, que significa, ya sabes, tenerlo lejos de la luz solar, lejos de la luz directa, lejos del calor, lejos del frío extremo, pues te ayuda a que el vino evolucione con el paso de los años y que entonces puedas tener un producto mucho más elegante, pero también son los menos hoy en día en el mundo, son los menos, la menos cantidad de vino que se elabora con ese fin. Normalmente, ¿de qué está hecho un corcho? Bueno, normalmente un corcho legítimo, que es como los corchos que estamos viendo en este momento, un corcho se llama corcho natural y están hechos de la corteza del alcornoque, del árbol del alcornoque. Esta corteza se desprende del árbol, se sanitiza y luego se corta en estas formas que son cilíndricas. Algunos son más largos que otros. Va a depender mucho también del estilo de vino al que van diseñados, obviamente. Y siempre Corchos, tiene que perdón. ser de este tipo de árbol que nos dices. Corcho natural siempre va a ser de alcornoque. ¿Cuál es la característica que tiene el alcornoque? Que la corteza es ligeramente esponjosa y que además con el contacto con el líquido, que en este caso es el vino, el corcho se expande, pero por ser natural es poroso a un nivel muy diminuto, muy micro, que lo puedes ver a través de un microscopio. La finalidad es que al ser poroso permite la entrada de oxígeno al vino para que pueda seguir evolucionando con cierta dosis de aire, ya que el exceso de aire obviamente genera una oxidación en el vino. Esos son los corchos naturales, los que están hechos de una sola pieza y que están hechos siempre del árbol del alcornoque. Otro tipo de corcho, si me lo permites, que son aglomerados, que también es corcho natural, pero que están hechos con el mismo corcho, pero digamos de alguna manera eh, están aglomerados porque son prácticamente todos los residuos del corcho natural que se muelen y luego se hacen uno solo. Lo vas a ver una gran diferencia, ahí se ve, ¿no? Es como la madera cuando están estas aglomeraciones de acerrín con las que se hacen de repente ciertas tablas, que exactamente no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es una calidad diferente, se puede decir que es una calidad inferior, ya que esto pues, está prácticamente hecho con los residuos del corcho de una sola pieza, que es este. Claro. Para diferentes calidades de vino. En el primero, que es una sola pieza, son vinos con capacidad de guarda, vinos que tienen una mayor calidad, ya que el corcho de una sola pieza es costoso. En el segundo, estamos hablando de vinos de una calidad un poco inferior, que también cumplen la misma finalidad, oxigenar el vino, pero por menos tiempo. Son vinos que no están diseñados para guardarse, sino más bien para venderse y tomarse de una manera rápida, breve, principalmente. Y luego están otros que son una similitud de corcho, que están hechos realmente de plástico.
de un estilo de... Pues aquí es cero paso de oxígeno, pero que son vinos que literal tienen una vida de anaquel muy corta, es decir, lo sacan al mercado para que en no más de 3 años sean consumidos. Te voy a poner otro ejemplo, que son las taparroscas. Prácticamente un corcho de plástico y una taparrosca tienen la misma finalidad, cubrir el vino, pero que son vinos que están diseñados para beberse ya. Prácticamente aquí no necesitas la evolución por el oxígeno, sino que más bien estás buscando conservar el vino, sí, que tiene que estar sellado. Y a mí en lo personal me gustan mucho las taparroscas porque son vinos que no sufren oxidación, que no sufren tampoco daños cuando tienes, son más resistentes al cambio del clima, al que de repente le da un choque térmico, tanto de calor como de frío, y pues te permite que el vino se mantenga por mucho más tiempo. Además de que los corchos naturales, que no precisamente es como algo que sea en contra, pero sí una situación que tienen es que los corchos naturales pueden estar infectados de una sustancia que le llamamos tricloroanisol, que se abrevia como TCA, y son cuando nosotros hablamos de los vinos que están encorchados o acorchados. Es un aroma de humedad que le generan los vinos, los corchos al vino cuando tienen este defecto. Y no se puede saber hasta que abres el vino. Parte del romanticismo del vino que siempre tiene, ¿no? La estadística dice que una botella por cada 10 que tiene corcho natural puede venir defectuosa. Oye, y algo que me llama la atención, por ejemplo, si destapamos un vino y viene con un corcho natural, ¿está bien volver a sellarlo con ese mismo corcho o se recomienda con algún otro tipo de implemento el cerrar esa botella? Que son de goma, se llaman tapones de vacío, es lo ideal. Pones un tapón de goma, nuevamente en la boquilla, y succionas el aire con una bomba. Eso te permite guardar el vino un par de días más, pero en realidad ningún vino dura más de 3 días abierto. Claro, eso es lo recomendable. Ahora, también he visto unos corchos que son, pero totalmente de plástico. Estos también es muy diferente al que tú me enseñaste. Perdón, pero aquí la bendición anda muy loca. Este Petunia anda dando mucha lata hoy. Eh, eh, pero son realmente como todos del mismo tono, como café, y realmente, pues sí, es como un corcho de plástico totalmente. Esos son mucho más baratos, quiero suponer, ¿verdad? Como este te figura que es un corcho, pero en realidad es de plástico. Exacto. Y estuve buscando por ahí algunos ejemplos, pero la verdad es que no los encontré. Tengo corchos que son completamente naranjas, verdes, azules, blancos. Ahí pues el productor puede jugar con ese tipo de colores, pero sí justamente la finalidad de estos es, igual que la tapa rosca, van diseñados o van destinados a vinos económicos, sobre todo vinos que se deben de beber rápido. Ujú. Prácticamente una vez que lo encuentras en el almacén, no lo puedes guardar, lo compras, lo llevas a tu casa y lo abres en ese momento. ¿Qué ventajas tiene? Que obviamente no tiene el TCA que hablábamos del corcho natural. También la ventaja es que acuérdate que en un vino que tiene corcho natural siempre debes estarlo almacenando en modo vertical para que el vino esté en contacto con el corcho se expanda y cumpla su función. Si tú dejas por accidente algún tiempo determinado la botella parada, lo que va a hacer es que deja de estar en contacto con el corcho se seca y al secarse se contrae y también permite la entrada de oxígeno mayor y eso hace un proceso de oxidación. En el caso, por ejemplo, de la champaña, los corchos creo que son corchos naturales, pero como que tienen una figura diferente, ¿no? Es más como triangular, ¿no? Y circular arriba. Se le llaman forma de hongo. Si me permites, tengo uno aquí, dame un segundo. Sí, claro. En una forma de hongo. Aquí tenemos también dos corchos bien distintos. Que tengo aquí en mi derecha, que es un corcho igual que está hecho 100% de aglomerado, lo puedes ver. Va destinado también a los vinos espumosos jóvenes, esos que no se deben guardar, que se deben de beber
prácticamente una vez que salieron a la venta. Y está este corcho que también tiene la parte aglomerada arriba, pero en la parte de abajo tiene un corcho natural de una sola pieza. Y se nota la diferencia, ¿no? Claro. Oye, y Un poquito más finos. una pregunta, porque también en el caso, por ejemplo, de las sidras, pues es un tapón, digamos que en la misma forma de hongo, pero de plástico, ¿no? Generalmente la sidra que consumimos más en México es una sidra industrial que viene con este tapón específicamente de plástico, pero hablando de las sidras de Normandía, hablando en Francia, también utilizan el tapón estilo de champán. Ujú. Eso es lo importante. Ahora, ¿se puede distinguir a una casa vitivinícola por el tipo de corchos? Digamos, ¿son exclusivos de cada marca? Qué buena pregunta, me gusta esa pregunta, porque sabes que sucede algo. En el mercado mundial, nosotros que importamos vino, para México pedimos mucho que nos den, aunque sea el típico corcho de plástico que parece corcho, pero que no lo es un látex. Porque el cliente en México sí quiere tener este ritual de meter el descorchador, retirarlo, ¿sabes? Aunque la misma función, sea la misma función que esto. Pero mucho cliente en México, cuando ve la tapa rosca, siente que ya no está tomando vino. A diferencia de otros países, en muchos otros países ya por higiene, por ecología, por muchas cosas, ya prefieren las taparroscas o los corchos sintéticos. Vino o en una marca de vinos que siempre invierte en un corcho natural, como son estos que son vinos mexicanos de Niños de la Reina, ¿qué te va a decir? Pues te va a decir que es una bodega que se preocupa mucho por la calidad del producto, que hace vinos finos y que también, pues obviamente pueden ser en muchos casos vinos que puedes guardar aún después de que los hayas comprado, ¿no? Y es factor de calidad, o sea, un corcho natural, a diferencia de un corcho sintético, el costo es abismal y puede llegar a costar inclusive cerca de 17 euros para que te des una idea. Entonces, no se lo vas a poner a una botella que cuesta 500 pesos. Generalmente van destinados a vinos de gama alta y eso sí es importante, porque una bodega que maneja un corcho natural siempre te va a hablar de que cuida más la calidad de sus productos, sin duda. Y evidentemente se pueden reciclar, ¿no? Lo que nos decías, bueno, obviamente ya una vez que se desecha el corcho, me imagino que los pueden juntar, procesarlos y hacer estos que nos decías que son como de conglomerado, ¿no? Algo que es muy importante para todos los que son alimentos, ya sea vinos o cualquier tipo de bebida, cualquier otro tipo de alimento, no se pueden utilizar un aglomerado, es de corcho que nunca se ha utilizado, pero es el residuo del corcho natural. Como tú lo vas cortando, acuérdate que la corteza pues viene en láminas, son Claro. tablas, y vas metiendo la máquina y te va sacando una pieza de este corcho y toda la orillita que se desperdicia, en teoría, es la que se muele para hacer un aglomerado. Pero nunca, nunca una cerveza va a venir, o una botella de agua o un vino va a venir ni en vidrio reciclado, ni en plástico reciclado. Es más, muchas veces ni siquiera las etiquetas pueden ser recicladas, porque ahí sí hay un tema mundial de salubridad que no te permite utilizar ningún. Ok, oye, pues mira, todos los días, Es como para hacer juntas, para máquinas y cosas claro. así, pero no precisamente para guardar. Muy bien, oye, pues como siempre, muy interesante el tema, Carlos, qué gusto saludarte, aprender sobre este tema y si queremos contactarte o queremos saber algo más sobre vinos o los corchos o las botellas y todo esto, un buen maridaje, ¿dónde te encontramos? Instagram como Carlos-Sommelier, ahí pueden escribirme, con mucho gusto les puedo compartir cualquier cosa, cualquier duda que puedan ustedes tener. Es un placer para mí poder compartir esto con todos. Muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, que tengas bonita tarde, nos estamos viendo. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.